Y tenemos el sello de nuestra identidad como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese sello, hermano Carlos? ¿Cuál es el sello que tenemos de nuestra identidad? Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo. Ese es el sello que tenemos nosotros. Vosotros pues sos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Colocamos a la iglesia entre los más grandes milagros de la Biblia, porque sin duda alguna, esta es una de las obras extraordinarias de Dios. Imagínense, hermano, ¿verdad? Viendo el Señor se encarnó, Él anduvo por poco tiempo, haciendo la voluntad del Padre. Pero lo que Él depositó en esos apóstoles todavía vive en esta tierra. Todavía está la presencia del Padre. Es un milagro que nosotros no podemos entender, pero podemos conocer, porque la presencia de Él está en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en esos altares que son levantados. Ahí está el Señor en medio de su pueblo. Su nacimiento, la historia y el entendimiento a través del mundo es un milagro maravilloso de la gracia de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es de verdad el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. No importa lo que el enemigo te ayuda a decir a ti y a mí, pero tú y yo tenemos una función en el reino de los cielos. Tenemos un propósito. No estamos nosotros por casualidad en este lugar, no somos nosotros, ¿verdad?, puesto en esa familia porque, se le ocurrió al Señor en su desesperación, porque se cayó la humanidad de ponerte a ti. No, no, no. Ya estaba planificado antes de la fundación de este mundo. Ya estaba tu propósito escrito en el reino de los cielos. Y gloria a Dios por eso. El Señor ya todo lo tenía listo. Es como un ejército que marcha en orden, una comunidad terapéutica, donde los seres humanos, cada uno de nosotros, somos sanados del veneno del pecado. El pecado es un veneno que viene y te separa de la presencia del Padre. Te hace perder tu posición de hijo, de hija de Dios. Cuando tú de verdad andas haciendo lo que la carne quiere. Y vamos siendo transformados en la misma imagen de Jesucristo. En la misma imagen del Señor. Somos transformados nosotros, somos portadores de verdad de la gloria del Padre. De esa palabra que va a transformar y cambiar a esas almas que todavía no conocen del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Es la escuela del discípulo cristiano. Es la asamblea de los elegidos de Dios. Dios te había elegido. Nadie es más que nadie más en el reino de los cielos. Todos tenemos una cierta función, tenemos un cierto don, pero el Señor no mira más al que predica, el que abre, el que limpia, el que evangeliza, el que es misionero. No, no, no. Todos estamos sirviendo una parte clave, una función necesaria para el reino de los cielos. Alégrate. Yo me alegro porque yo sé que yo le sigo al Señor. Y yo sé que el Señor me ha elegido a mí. Y yo sé que nomás es por la misericordia de Él. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? No somos nadie. No somos dignos ni de estar en la presencia de Él. Pero por la misericordia, por la gracia, por la compasión, por la piedad, podemos decir nosotros somos hijos y hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gloria a Dios por eso. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. En ella Jesucristo es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Él hizo el sacrificio mayor. Él es por parte de Él que nosotros podemos decir somos redimidos. Nosotros, ¿verdad?, somos salvos porque Él vino y se dio por ti y por mí, para que fuéramos perdonados, para que fuéramos justificados ante la presencia del Padre, para que pudiéramos decir, diablo mentiroso, tú ya no puedes hacer nada en contra de mí, porque el precio ya se pagó, y yo, mi obediencia, y yo haciendo la voluntad del Padre, sé que tú no puedes venir y
tocar mi vida. ¿Puede venir a causar estragos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él puede utilizar a personas para que vengan en contra de ti. Pero en realidad al final, lo que importa es lo que el Señor sabe, lo que importa es lo que el Señor dice, lo que importa es lo que está escrito en ese libro. Me estaba diciendo mi hijo, mami, ¿sabes que cada cosa que haces está escrito en un libro del Señor? Le digo, sí, qué bueno que me lo dices y qué bueno que tú lo sabes también. Es la realidad. Es lo que importa, va a ser nuestro testimonio ante el trono de la gracia, ante el Señor de señores. Lo maravilloso de este milagro es que toda la iniciativa es de Dios. Tú y yo no elegimos ser salvos. ¿Quién aquí andaba en sus deleites, en sus pecados en el mundo y dijo, quiero cambiar y ser transformados? Nadie de nosotros. Andamos haciendo lo que queríamos. Pero un Señor, un Dios que tenía un plan para rescatar tu vida. Un plan para hacerte parte de la familia del cuerpo de Cristo. Y por eso que nosotros estamos aquí reunidos. De diferentes países, diferentes naciones, diferentes pueblos. Hasta diferentes lenguas, porque tenemos palabras diferentes, ¿verdad? Para las mismas cosas. Pero todos somos los hijos del Señor, que hemos aceptado esa salvación por la gracia del Padre. Hemos sido nosotros llamados y elegidos. Venimos a formar parte de un organismo investido con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no conociéramos tan íntimamente a nuestro Padre. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos de verdad ser guiados a la verdad. Y sin el Espíritu Santo no pudiéramos acordarnos de lo que decía nuestro Padre. Y también las cosas que son ocultas. ¿Saben, hermanos? Esas cosas que son manifestadas, esas cosas, como dice la palabra que dijo el hermano Carlos, que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, son manifestados por el poder del Espíritu Santo. A través de la llenura del Espíritu Santo. Solo por la misericordia del Señor. Que nosotros tenemos esa bendición de poder mirar que la mano del Señor todavía está en medio y sobre su pueblo. Todas nuestras habilidades son empleadas en el cuerpo para complementar el propósito divino, ayudándonos unos a los otros. Qué precioso es eso, saber que tú y yo tenemos una carga, pero ahí estamos, unos y los otros orando por esa petición. Ahí está el pueblo reconociendo si alguien está pasando por una enfermedad, estamos clamando por la sanidad de parte del Señor. Estamos clamando por la voluntad del Padre. Sabemos que no estamos nosotros solos, estamos de verdad en las manos del Señor y estamos en medio de un pueblo que se pone en la brecha y que se ama uno al otro como a sí mismo, porque así nos ha demandado el Señor. Nos ha demandado de verdad de amarnos y de verdad tratarnos como nosotros quisiéramos que fuéramos tratados, ¿verdad? La regla de oro. Y que el Señor hacía aquí en la tierra, cómo Él trataba a las personas que tenían necesidad, cómo Él trataba a las personas que necesitaban ese toque del Maestro. Tú y yo necesitamos la misma compasión. Necesitamos la misma compasión que el Señor tenía cuando estuvo aquí en esta tierra. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Escuchen eso, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la palabra. Son los privilegios concedidos a los creyentes, a tú y a mí. Son cosas que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado por su bondad. Dice la palabra que nos escogió Él antes de la fundación del mundo, de acuerdo al conocimiento previo de Dios, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 2.
La elección divina no es un acto de desesperación, sino toda una planificación anticipada a los acontecimientos de la creación. Nada sorprende al Señor. Ella sabía que Satanás se iba a meter al huerto de Edén. Ella sabía, pero también ella sabía cómo íbamos nosotros a ser salvos. Que era el plan que iba a mandar Él, su Hijo, por cada uno de nosotros. Y que nosotros íbamos a poder elegir. Es que el Señor no quiere algo mecánico. Él no te quiere obligar a hacer algo. No, tú eliges si de verdad quieres ser un hijo o hija del Señor. Tú eliges si tú quieres hacer la voluntad del Padre. Tú puedes venir a la iglesia 20, 30, 40, 50 años. Pero también puedes hacer tu propia voluntad. Porque el Señor no te va a obligar. ¿Sabe qué tiene que pasar? Tiene que de verdad venir un conocimiento en tu espíritu. Y decir, Padre, yo ahora sí entiendo que tengo que vivir mi vida para ti. Que ese sacrificio que se hizo fue tan grande. Que tú mandaste a tu Hijo. Que tú mandaste a lo que tú más amabas. ¿Para qué? Para que yo pudiera también llegar a la eternidad contigo. Para que yo también pudiera tener esa comunión aquí en la tierra. Tú no tienes que esperar. Cuando yo me vaya con el Señor. Bueno, si no tienes comunión aquí, si no tienes una relación aquí con el Señor, no sé si te vas a ir a la presencia del Señor. Porque tienes que de verdad vivir para Cristo. Tienes que de verdad hacer un cambio en tu vida. Tienes que de verdad entender que el Señor no te está llamando ya en los últimos momentos que estés quizás en una cama. No, el Señor te está llamando ahorita, en este momento, para que tú te reafirmes con Él. Y para que tú digas, Padre, ahora yo sí entiendo lo que tú has hecho en mi vida. Y como tú me has tratado y el amor que tú me has dado y me has tomado en cuenta. Y Padre, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo único que yo puedo hacer es tu voluntad. Lo único que yo puedo hacer, Padre, es darte el resto de mi vida. Lo único que yo puedo hacer, Padre glorioso, es vivir ahora para ti. Hacer tu voluntad. Porque el único en que yo quiero agradar es a ti. Lo que tú me has dado, yo no te lo puedo regresar, Padre, pero yo puedo entender que ese amor es inmerecido. Ese amor y esa compasión ha tocado a lo más profundo de mi alma. El acto de la salvación no es una ocurrencia tras la caída del hombre, sino previo a esta situación. En este consiste la bendición de los creyentes, en que Dios se adelantó a la caída y Él preparó anticipadamente el plan de salvación. Él dijo, bueno, Adán y Eva van a caer, ¿y qué es lo que yo voy a hacer para mis hijos? Para que puedan regresar al lugar santísimo, para que puedan regresar en esa intimidad conmigo, para que ellos puedan estar en mi presencia, para que puedan venir rendidos con un corazón contento y humillado. Mandaré a mi hijo que todo lo va a dar, para que ellos puedan comprender ese amor tan inmenso, tan eterno, que yo les he tenido ahora y para siempre. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Dios preparó antemano nuestra participación en la economía del Espíritu. O sea, la verdad es que la tarea correspondiente a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo. No es que el Señor te miró y por casualidad te puso ahí para ser maestro, para ser pastor, o para ser evangelista, para ser misionero, o para ayudar en cualquier forma que Él te ha dicho, o cualquier don que ha sido avivado en ti. No, es porque ya el Señor había decretado eso. Y si Él lo decretó, Él te va a apoyar, te va a respaldar y Él te va a capacitar. Pero tú tienes que de verdad querer anhelar eso y saber a quién estás sirviendo tú. Muchas veces, ¿verdad? En la carne decimos, no, yo no quiero ir a la iglesia, o yo no quiero hacer tanta cosa, o yo no quiero leer la palabra, o yo no quiero orar, o yo no quiero adorar, o yo no quiero clamar, o yo no me quiero, ¿verdad?, hacer. Pero la verdad te digo, ¿qué estás haciendo entonces con tu vida? Cuando vas al trabajo, yo te aseguro que estás ahí a tiempo. Cuando estás en el trabajo, yo te aseguro que aunque vayas enferma, vas. ¿Y por qué lo dice, pastora? Porque yo ya lo viví. Porque yo ya lo pasé, ¿verdad? Temes al jefe, a la jefa. No, yo temo al jefe de jefes. Yo temo al Señor. Ese es el de verdad.
que debe de hacerte temblar y debe decir, oh no Señor, mi tiempo es para ti. Yo entiendo, Padre, que tengo que invertir de verdad de lo que tú me das. Y hay que arrepentirnos, hermanos, si no lo hemos hecho. Y hacerlo nosotros, ¿verdad? Conscientes de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Hermanos, los tiempos no se van a poner mejores. No puedo venir aquí a mentirte, decir si esto se va a acabar. El cristianismo va a florecer, ¿no? El cristianismo ahorita está siendo atacado. Y quizás tú no lo reconoces porque no estás enfrente de él. Mira lo que está pasando en los países, mira lo que está pasando en esta nación. Estamos siendo atacados solo porque nosotros proclamamos el evangelio. Y yo te voy a decir que estoy segura que van a cerrar de vuelta. ¿Por qué? Porque nadie quiere de verdad tornar de sus pecados. Todos quieren vivir conforme su voluntad. ¿Cuántos años, verdad? Dicen todos, hemos escuchado que viene el Señor Jesucristo, pero yo te voy a decir, oh Padre, que estemos listos. Por eso dice la palabra que más no conocemos el momento ni la hora, pero que estemos listos cada uno de nosotros, que estemos preparados para poder irnos con el Señor y no tener que pasar por todas las cosas que van a estar pasando en este mundo, en ese tiempo. Va a ser un tiempo más terrible que lo que tú has visto. Estás viendo ahorita terremotos, tornados en Canadá, cosa que nunca antes había ocurrido. Mira la escasez que están en las naciones. Las personas que están tratando de salir adelante, la violencia, la inseguridad, todas esas cosas tenían que acontecer, dice el Señor. Y cosas peores van a pasar todavía, hermanos. Es tiempo de doblar rodillas y pedirle al Señor, porque quizás no está enfrente de nosotros, pero no quiere decir que no puede llegar a nuestra puerta. No quiere decir que no puede llegar la generación de tus hijos o de tus nietos. No quiere decir que no puede llegar cuando tú y yo menos lo esperamos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. De modo que ninguno de nosotros tiene una participación accidental en el cuerpo de Cristo, sino una que ha sido asignada. En nuestra jornada de fe descubrimos lo que ya estaba preparado de parte del Señor. Quizás lo que ignorábamos, lo que habíamos dejado de hacer por no haberlo descubierto. Si no escudriñamos la Escritura, no sabemos lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Si no nos metemos al fondo por el Señor, nunca vamos a entender de verdad cuál es la asignación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿saben algo, hermano? Nosotros no lo inventamos. Aquí predicamos la palabra. Aquí predicamos la sana doctrina. Aquí te vengo yo a hablar de un Cristo vivo. Te vengo a hablar del Señor que te ha redimido. Te vengo a hablar de ese Rey que debe estar sobre tu vida, que debe estar entonado sobre tu corazón. Ese amor que tú debes de tener y yo debo de tener es algo que debe de crecer día tras día. Nosotros debemos de amar más al Señor. Debemos de amar más a la palabra. Debemos de amar más a la misión que se ha sido dado a cada uno de nosotros, de ir en pos de esas almas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9. Se elude la santidad como un estilo de vida irreprensible, sin mancha del mundo. No puedes decir, yo estoy consagrándome por el Señor, pero todavía ando en el mundo. Estoy ando haciendo cosas, ¿verdad?, que me llaman en la carne. El Señor no puede ser burlado. Si yo me paro aquí y yo no vivo la clase de vida que tengo que vivir, el Señor me va a rendir cuentas a mí también, a todos nosotros. Perfectos no somos, pero tratamos de vivir lo mejor posible para el reino de los cielos. Tratamos de hacer lo que el Señor nos manda. La obediencia, dice, ¿verdad?, que no sacrificio, pero quiere la obediencia. ¿Saben por qué es más grande una obediencia que un sacrificio? Porque te duele más ser obediente a lo que la palabra te dice. Te duele más, de verdad, tener que doblegar tu carne. Te duele más tener que crucificar lo que a ti te gusta para hacer la obra del Señor. Eso es la verdad. Por eso que el Señor nos insta a eso en su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 16.
Dice versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, cual los hizo aceptos en él, amado. Los objetivos para los cuales la iglesia es separada como cuerpo de Cristo. Predestinado, dice la palabra, que quiere decir que Dios tenía un plan determinado para todos los creyentes. Pero no se trata de discriminar a unos contra los otros, porque eso fuera en contraste con el carácter inclusivo de la salvación. Porque a los que antes conocí, también les predestiné, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya a los que predestiné, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 20. En este texto se establece la marca de los creyentes, su excelencia y propósito divino con sus vidas como elegidos de Dios. Fuimos elegidos por el Señor. Sí, pero es a mí, elegida yo, pero Padre, ¿cómo? ¿Cuándo? Si yo conozco mi pasado, si yo conozco cómo yo te fallaba, si yo conozco de dónde tú me sacaste, ¿cómo es que tú me has elegido a mí? Solo por su misericordia, solo por la misericordia del Padre, que estamos nosotros aquí reunidos como un cuerpo, como una familia en el Señor. Fuimos elegidos por Dios para llegar a ser hijos suyos por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Con esta acción Dios se procura a sí mismo exaltar a la gracia como instrumento usado para nuestra aceptación en la presencia de Dios. Es por la gracia que tú y yo podemos clamar, yo soy hijo, yo soy hija. Es por eso merecido que tú y yo podemos decir, podemos nosotros sentir que el Padre está con nosotros. En todo tiempo el Señor está contigo y conmigo. Yo testifiqué de lo que pasó ayer y yo digo, Dios, en ese momento cuando pasó eso, no se me puso otro pensamiento porque yo sabía que estoy en las manos del Señor. Yo sé que el Señor nos está protegiendo. Porque si tú no lo estás clamando, yo te quiero decir que tú tienes unos pastores que están clamando por tu protección cada día. Estamos nosotros en la brecha y sabemos que estamos en las manos del Señor. Y aunque el diablo quiera venir en contra de mí, que lo haga, porque lo único que no puede tocar es mi vida. Puede hacer estragos. Ya los ha hecho. Y gloria a Dios, porque ahora yo sé quién soy en el Padre. Gloria a Dios porque mi fe ha engrandecido. Y gloria a Dios porque hay un crecimiento a través de ese desierto. Hay una firmeza que yo nomás le digo, Padre, tú lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero yo estoy aferrada a ti y espero en ti, Padre glorioso y poderoso. En Él espero, nadie más. Ni un hombre ni una mujer, pero yo sé que Él va a mover su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Yo sé que la voluntad se va a hacer a su tiempo, porque Él es el Shaddai. De realidad Él es ese Padre del imposible. El que tú y yo podemos clamar y saber que va a actuar conforme su voluntad, pero para nuestro favor también. Esta acción divina con la cual Cristo es convertido en el hermano mayor de la familia de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El misterio de su voluntad es una declaración del propósito redentor, revelado en la persona de Jesucristo. Se resume en la obra realizada por Cristo a fin de reunir su pueblo
y hacerlo miembro de su cuerpo. La redención, que nos viene de un verbo que significa rescatar, viene a través de una acción militar o por el pago del mandato por los captores. ¿Quién nos tenía cautivos a nosotros? Satanás. Pero el Señor pagó el precio del rescate. No para que vivas bajo los yugos, no para que vivas bajo la condenación, no para que vivas bajo el pecado, no para que vivas en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Para que Él pueda quebrantar todas esas fortalezas en tu vida. Para que tú y yo podamos dejar la naturaleza pecaminosa, la viejo hombre o mujer, y para que podamos vivir una vida diferente en la presencia del Padre, haciendo lo que el Padre nos insta en su palabra. Es tan precioso saber eso, hermanos, que estamos condenados a muerte, pero gloria a Dios, que la rendición llegó a nuestras vidas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. La redención es una conquista, es un acto heroico, a través del cual somos liberados de la esclavitud del pecado y conducidos a salvo a la presencia misma de Dios. Tú y yo podemos sentar ahí en el altar, podemos ir y postrarnos ante el Rey, porque fuimos redimidos, fuimos rescatados de las tinieblas. Oh, alégrate, hija de Sión, porque fuiste tú librada. Ahora, cuando tú estás aquí en este lugar, trae tu mejor alabanza, tu mejor adoración ante el Señor y pídele a Él que te dé la revelación de su palabra. Que a ti siembre esa sabiduría que solo viene de lo alto. Que tú y yo podemos manifestar quién es de verdad el Señor. Y podemos nosotros ser conducidos por el Espíritu Santo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice que riquezas de su gracia es el don inmerecido que nos es concedido por la bondad de Dios. De modo que para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, el primer paso es ser rescatado, es ser redimido, es ser lavado y perdonado por la sangre del Cordero de Dios. Es un proceso, no es de un instante al otro. Es un proceso que tú tenemos que estar continuamente buscando de la fuente del Señor. ¿Qué pasa el día que tú no buscas de la presencia del Padre? Te enfrías. Empiezan a entrar cosas del mundo, ¿verdad? De repente, quizás una canción por ahí que es mundana. Oh, me acuerdo en mis años anteriores que yo escuchaba, esto no estaba tan malo. O quizás, ¿verdad? Te metiste en algo de hablar de alguien que no tenías que hablar. Eso es lo que pasa. Cuando nos enfriamos, muchas cosas del mundo vienen y nos impactan. Pero cuando estás en el fuego del Espíritu, cuando estás buscando de la fuente del Señor, tienes cautela. Tienes más simpatía con las personas y con las situaciones que están pasando. Y el Señor te va a instar a meterte en la oración por esas personas. Gracias a esta misericordia que ha sido dada a nosotros, Dios lo ha hecho de manera sobreabundante. Ha ido más allá de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? A veces nos metemos en problemas y decimos, Dios, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Como Elí, ¿verdad? Él tuvo que aceptar la corrección de parte del Señor. Ella sabía lo que iba a pasar, pero el Señor ya había decretado. Pero nosotros podemos todavía alcanzar la misericordia del Señor si nos arrepentimos genuinamente, hermanos, y hacemos un cambio en nuestras vidas. El Señor lo puede hacer. Él nos ha sobrevestido de su amor. ¿Cómo llegamos a conocer los misterios de Dios? Pues Dios, Él los manifiesta. ¿Verdad, hermano? Se los manifiesta a nosotros. En el proceso se toma en cuenta nuestra condición de seres pensantes. Pensamos muchos, pero el Señor nos comunica y nos educa sobre el propósito de Dios. Él siempre nos ha revelado su plan a sus siervos. De manera que no llegamos a convertirnos en el cuerpo de Cristo de modo inconsciente, sino
por la iluminación de la palabra. La palabra te ilumina a ti y a mí para no seguir en esos pecados. Te ilumina a ti y a mí para seguir un camino diferente. Te ilumina a ti y a mí para venir a ser verdaderos hijos de Dios. Antes en el mundo, si nos decían algo, no pongan sus manos para arriba, pero estoy segura que varios aquí hubieran, ¿verdad?, contestado de cierta forma. Pero ahora, ¿qué decimos? Dios, encárgate. Yo no voy a pagar mal por mal. Voy a vencer el mal con el pie. Voy a quedarme, Señor, ¿verdad?, callada, porque tú vas a dar el pago a esa persona. Y no que lo quiero, porque tampoco. Hasta te clamo por misericordia por esa persona, porque yo no quiero juicio sobre ella, porque yo no quiero juicio sobre mí y sobre mi familia. Es verdad, hermanos, es bien triste. Es bien triste cuando vienen los juicios del Señor, porque no hacemos caso a lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dios no actúa de manera unilateral, sino en comunión con sus criaturas, revelando siempre sus planes a sus siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 15. Qué precioso es eso. Ahora somos amigos, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros ese privilegio de poder decir, Señor Jesucristo, tú eres amigo mío. Estas expresiones revelan el respeto de Dios por la inteligencia humana, algo que Él la compartió cuando Él nos creó, ¿verdad? Él nos dio esa inteligencia. En sus planes estuvo siempre la revelarse a sus criaturas, dándoles a conocer el plan de redención. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para alabanza. Expresa no solo que Dios hace por nosotros, sino lo que Dios es. Todo se une para alabar su glorioso nombre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Señalamiento de la persona de Cristo como la cabeza de la nueva creación. No puede haber un cuerpo sin una cabeza y sin una función específica. La iglesia es un organismo que se alimenta, que crece y que se multiplica. ¿Cuántas iglesias hay ahora? Empezaron con la iglesia primitiva. Ahora, no todas las iglesias siguen, ¿verdad?, la doctrina sana de parte del Señor, no siguen la verdad, pero se han multiplicado muchos que el Señor ha levantado, porque te voy a decir que no todas las personas que se dicen ser pastores son pastores del Señor. Hay personas que se levantan por economía o se levantan porque piensan que un título, ¿verdad?, los hace más que los demás. Ser pastores no es nada diferente que ser un creyente. ¿Sabe la diferencia? La diferencia, hermanos, de verdad, es la responsabilidad ante el Señor. Esa es la diferencia. El amor que el Señor te pone y saber que estas almas necesitan ser alimentadas, necesitan crecer. Yo oro, hermano, para que ustedes crezcan en conocimiento, ustedes crezcan en toda forma para el reino de los cielos, porque ¿qué va a pasar si el día de mañana esta iglesia se cerrara?